Franz Kafka. 4 minicuentos. Ayer vino una debilidad. Ayer vino una debilidad a mi casa. Vive en la casa de al lado. Con frecuencia la he visto desaparecer agachándose por la puerta. Una gran dama con un vestido largo y ondulante, tocada con un sombrero ancho adornado de plumas. Llegó con prisas, atravesando susurrante la puerta, como un médico que teme haber llegado demasiado tarde a visitar a un enfermo que se apaga. «¡Antón!», exclamó con voz profunda, aunque jactanciosa. «Ya llego. Ya estoy aquí». Se dejó caer en el sillón que le señalé. «Vives muy alto, dijo suspirando. Hundido en mi butaca, asentí. Innumerables, uno detrás de otro, saltaron ante mi vista los peldaños de la escalera que conduce a mi habitación, pequeñas olas incansables. «¿Por qué hace tanto frío?», preguntó, y se quitó los viejos y largos guantes de esgrima. A continuación los arrojó sobre la mesa y me miró con la cabeza inclinada, parpadeando. Me parecía como si yo fuera un gorrión que ejercitara en la escalera mis saltos y ella descompusiera mi suave plumaje gris. «Siento con toda el alma que me anheles tanto. Sumida en la tristeza, he visto tu rostro con frecuencia, consumido de pena, cuando estabas en el patio y mirabas hacia mi ventana. Bueno, no me caes mal, y aún no tienes mi corazón, así que puedes conquistarlo». El paseo repentino. Cuando por la noche uno parece haberse decidido terminantemente a quedarse en casa, se ha puesto una bata. Después de la cena se ha sentado a la mesa iluminada, dispuesto a hacer aquel trabajo o a jugar aquel juego, luego de terminado el cual, habitualmente uno se va a dormir. Cuando afuera el tiempo es tan malo que lo más natural es quedarse en casa. Cuando uno ya ha pasado tan largo rato sentado tranquilo a la mesa, que irse provocaría el asombro de todos. Cuando ya la escalera está oscura y la puerta de calle trancada. Y cuando entonces uno, a pesar de todo esto, presa de una repentina desazón, se cambia la bata, aparece enseguida vestido de calle, explica que tiene que salir, y además lo hace después de despedirse rápidamente, cuando uno cree haber dado a entender mayor o menor disgusto de acuerdo con la celeridad con que ha cerrado la casa dando un portazo, cuando en la calle uno se reencuentra, dueño de miembros que responden con una especial movilidad a esta libertad ya inesperada que uno les ha conseguido, cuando mediante esta sola decisión uno siente concentrada en sí toda la capacidad determinativa, cuando uno, otorgando al hecho una mayor importancia que la habitual, se da cuenta de que tiene más fuerza para provocar y soportar el más rápido cambio que necesidad de hacerlo, y cuando uno va así corriendo por las largas calles, entonces uno, por esa noche, se ha separado completamente de su familia, que se va escurriendo hacia la insustancialidad, mientras uno, completamente denso, negro de tan preciso, golpeándose los muslos por detrás, se yergue en su verdadera estatura. Todo esto se intensifica aún más si a estas altas horas de la noche uno se dirige a casa de un amigo para saber cómo le va. El puente. Yo era rígido y frío. Yo estaba tendido sobre un precipicio. Yo era un puente. En un extremo estaban las puntas de los pies. Al otro, las manos, aferradas en el cieno quebradizo, clavé los dientes, afirmándome. Los faldones de mi chaqueta flameaban a mis costados. En la profundidad rumoreaba el helado arroyo de las truchas. Ningún turista se animaba hasta esas alturas intransitables. El puente no figuraba aún en ningún mapa. Así, yo yacía y esperaba.
Debía esperar. Todo puente que se haya construido alguna vez puede dejar de ser puente sin derrumbarse. Fue una vez hacia el atardecer. No sé si el primero y el milésimo. Mis pensamientos siempre estaban confusos. Giraban siempre en redondo. Hacia ese atardecer de verano, cuando el arroyo murmuraba oscuramente, escuché el paso de un hombre. A mí, estírate puente, ponte en estado, viga sin barandales, sostén al que te ha sido confiado. Nivela imperceptiblemente la inseguridad de su paso. Si se tambalea, date a conocer, y como un dios de la montaña, ponlo en tierra firme. Llegó y me golpeteó con la punta metálica de su bastón. Luego alzó con ella los faldones de mi casaca y los acomodó sobre mí. La punta del bastón hurgó entre mis cabellos enmarañados y la mantuvo un largo rato ahí, mientras miraba probablemente con ojos salvajes a su alrededor. Fue entonces, yo soñaba tras él sobre montañas y valles, que saltó, cayendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo. Me estremecí en medio de un salvaje dolor, ignorante de lo que pasaba. ¿Quién era? ¿Un niño? ¿Un sueño? ¿Un salteador de caminos? ¿Un suicida? ¿Un tentador? ¿Un destructor? Me volví para poder verlo. El puente se da vuelta. No había terminado de volverme cuando ya me precipitaba. Y ya estaba desgarrado y ensartado en los puntiagudos guijarros que siempre me habían mirado tan apaciblemente desde el agua veloz. El silencio de las sirenas. Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba. Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo. La pasión de los seducidos habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso. Si bien quizá alguna vez algo había llegado a sus oídos, se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de cadena. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con alegría inocente. Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises, tal vez porque creyeron que a aquel enemigo solo podía herirlo el silencio. Tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien solo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises, para expresarlo de alguna manera, no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que solo él estaba a salvo. Fugazmente vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto. Las sirenas se esfumaron de su horizonte personal, y precisamente cuando se hallaba más próximo, ya no supo más acerca de ella, y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban, desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan solo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises. Si las sirenas hubieran tenido conciencia,
habrían desaparecido aquel día. Pero ellas permanecieron y Ulises escapó. La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan solo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses. En cierta manera, a modo de escudo.